Bien, sí. La verdad es que el orden de iterados o trayectoria, iterado es al azar. Y en este azar también a veces puede coincidirte que hagáis iterado y después te de que no existe, o al principio de que no existe, después que existe. Entonces al final es mejor a la que uno crea. Por ahí escuché que alguien ocupó iterados. Yo lo voy a hacer con iterados al principio solo para que vean cómo se trabaja con iterados. ¿Ya? Al final ya sé que da lo mismo. Entonces vamos a tener límite cuando x tiende a 0, del límite cuando y tiende a 0, de x cuadrado menos y cuadrado partido en x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Entonces cuando y tiende a 0 se van a ir esos dos y me va a quedar x cuadrado partido en x cuadrado al cuadrado. Pero estos se van, te va a quedar 1. Después hacemos el límite cuando y tiende a 0, o sea al revés, del límite cuando x tiende a 0, de x cuadrado menos y cuadrado partido en x cuadrado más y cuadrado al cuadrado, y va a pasar exactamente lo mismo. Nos va a quedar límite cuando y tiende a 0, del límite, cuando x tiende a 0, acá me va a quedar menos y cuadrado partido en y cuadrado al cuadrado. Esto se va, me va a quedar menos 1, pero menos 1 al cuadrado también es 1. Entonces, por iterados, pareciera que 1, pero recuerden que no solamente tengo que usar iterados. Además de eso, ahora tengo que usar trayectorias. Si ocupo trayectorias, voy a ocupar y igual a mx. ¿Por qué? Porque y igual a mx pasa por el punto 0, 0. ¿Ya? Y el que no sabe por qué pasa por el punto 0, 0, le recomiendo que tome sus cosas y se regrese a introducción al cálculo. ¿Ya? Porque si ese punto pasa por él, es porque lo satisface. Entonces, si yo el x lo reemplazo ahí, m por 0 es 0. Ah, 0,0. Ya, por si acaso. Entonces tenemos el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado menos y cuadrado, que sería m cuadrado x cuadrado, abajo x cuadrado más m cuadrado x cuadrado, esto al cuadrado, y cuadrado, cuadrado, cuadrado. Límite cuando x tiende a 0. Arriba voy a factorizar por x cuadrado, quedando 1 menos m cuadrado. Abajo voy a factorizar por x cuadrado, quedando 1 más m cuadrado al cuadrado. Él se va con él. Y por ende me va a quedar 1 menos m cuadrado, 1 más m cuadrado al cuadrado, y por ende el límite no existe. ¿Por qué? Porque hemos repetido que cada vez que el valor del límite depende de m, el límite no existe. ¿Cuál es la razón? M viene de la pendiente de la recta. Entonces, si utilizo la recta y igual a x, o sea, cuando la pendiente vale 1, voy a tener un resultado para el límite. Cuando la pendiente vale 2, voy a tener otro resultado para el límite. Cuando la pendiente vale 3, voy a tener otro resultado para el límite. O sea que en el fondo estoy teniendo puros resultados distintos. Y como los límites deberían dar siempre igual y no distintos, por ende el límite no existe. ¿Sí? Así que voy a suponer que ya hicieron iterado, hicieron límite igual a mx, igual a mx cuadrado, y en el fondo todo da 0. Entonces ahora lo que estamos haciendo es demostrar. Entonces hacemos para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que la norma de la recta de estos dos, que claramente es x, y, es menor que delta. Entonces la función en valor absoluto menos el valor del límite, que es 0, me da menor que eso. De acá ya sabemos que se desprende que el valor absoluto de x va a ser menor que delta y el valor absoluto de y va a ser menor que el delta. Entonces lo que estamos haciendo ahora es tomar este valor absoluto y trabajar con él. Lo que hice fue escribir el valor absoluto de x fuera, quedando eso. ¿Por qué? Porque claramente esto satisface la siguiente inecuación. Valor absoluto de x, arriba tengo x cuadrado más y cuadrado, partido en x cuadrado más y cuadrado. En el fondo, ¿qué fue lo que hice? Si yo al numerador le sumo un término que es positivo, lo que estoy haciendo es agrandar el numerador, ¿cierto? Por eso es que esto es más grande que esto. ¿Por qué lo hice?
Porque al agregar este x cuadrado al y cuadrado, hago que tengo el mismo término del denominador, por lo tanto lo puedo eliminar, quedando solamente valor absoluto de x. Pero como ustedes saben, valor absoluto de x es menor que delta, y esto tiene que ser igual al épsilon. Entonces, como encontré que delta y épsilon son iguales, una relación entre ellos, por lo tanto, este límite efectivamente da 0. Hasta que con los dos métodos da lo mismo. Uy, es borroso. Ahí creo que se ve mejor. Ya, voy a partir usando los métodos iterados. Entonces tengo límite cuando x tiende a 0, del límite cuando y tiende a 0. Entonces me va a quedar e elevado a x más y menos 1 partido en x más y cuadrado. ¿Cierto? Cuando hago tender el y a 0, me queda el límite cuando x tiende a 0 de e elevado a x menos 1 partido en x. Y eso vale 1. ¿Cierto? Bien. Si hago el otro límite iterado, límite cuando y tiende a 0, del límite cuando x tiende a 0, de e elevado a x más y menos 1 partido en x más y al cuadrado, claramente nos va a quedar límite cuando y tiende a 0, aquí nos va a quedar e elevado a y menos 1 partido en y al cuadrado. ¿Cierto? Para que este límite especial funcione, abajo tiene que haber un y no un y cuadrado. Entonces voy a separar 1 partido por y, e elevado a y menos 1 partido en y. Y ahora sí, este límite vale 1, pero 1 partido por y no existe. Y como los límites iterados son distintos, entonces este límite no existe. ¿Sí? Agacha un poquito el... Agacha un poquito. Vale. Ya. Ese es un método. Por lo tanto, por iterado podría llegar al resultado del tiro. Otros quizás usaron trayectoria. Entonces, por ejemplo, si uso la trayectoria igual a mx, tenemos límite cuando x tiende a 0, de e elevado a x más mx menos 1 partido en x más m cuadrado x cuadrado. La verdad es que armar este límite igual les da flojera. Entonces yo voy a ocupar una técnica milenaria, porque acá me da 0 partido por 0 al reemplazar, y esa técnica se llama L'Hopital. L'Hopital funciona solamente para límites de una sola variable como esta. Y L'Hopital dice, cuando te da de la forma 0 partido por 0, deriva arriba y deriva abajo. O sea, acá tenemos límite cuando x tiende a 0. Si derivo el 1 me da 0. Si yo solamente derivo el e, la derivada del e es el mismo e. Por regla de la cadena, derivada del x es 1, derivada de mx es m. Abajo tenemos la derivada del x1, la derivada del x cuadrado va a ser 2m cuadrado x. Hago tender el x a 0, esto va a valer 1 porque me va a quedar e elevado a 0, esto se va a hacer 0, entonces me va a quedar 1 más m, como me lo dijo una compañera en el chat en privado. Pero este no es el valor. Si es 1 más m, ¿qué estoy tratando de decir? Que el límite no existe. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que el límite está ligado al valor de la pendiente. Y eso no puede ser, porque si la pendiente tomara valor 1, aquí me va a dar que el límite vale 2. Si la pendiente tomara el valor 2, aquí me va a dar que el límite vale 3. Y así sucesivamente. O sea, ya de por sí, con dos valores dependientes, me dan dos valores distintos de límite. Y eso no puede ser. ¿Ya? Solamente me tiene que dar un número entero acá. No me puede dar con m. Si depende de m, inmediatamente no existe. ¿Ya, chiquillos? Sí. Bueno, por iterados, ahí estamos. Por iterado ya podemos darnos cuenta que cuando x tiende a 0, esto va a valer 0. Cuando y tiende a 0, esto va a valer 0. Así que por iterados, el resultado aparentemente es 0. Vamos a trayectorias. Igual a mx. Entonces vamos a tener límite cuando x tiende a 0
6. Esto es mx, entonces me va a quedar mx elevado a 3. Abajo tenemos x cuadrado más m cuadrado x cuadrado. Entonces ahora tenemos límite, cuando x tiende a 0, 6mx elevado a 3. Abajo tenemos, factorizamos por x cuadrado, 1 más m cuadrado, él se va con él y nos da otra vez 0, considerando los iterados intuitivamente. Si usamos igual a mx cuadrado, lo mismo, límite cuando x tiende a 0 de 6m x elevado a 4 ahora. Abajo tenemos x cuadrado más m cuadrado x elevado a 4. Factorizamos por x elevado a 2 abajo. Entonces nos queda 1 más m cuadrado x cuadrado y esto claramente también da 0. Así que aparentemente el resultado del límite es 0. Entonces lo que vamos a hacer ahora es demostrar. Entonces, para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que la norma de x, y menos 0,0, que es xy, es menor que el delta. Entonces, la función en valor absoluto menos el valor del límite está menor que epsilon. ¿Cierto? Ya sabemos que de esta expresión se desprende que el valor absoluto de x es menor que delta y el valor absoluto de y es menor que delta. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ocupar el valor absoluto de 6x cuadrado y partido en x cuadrado más y cuadrado. Voy a escribir el 6 afuera, voy a dejar acá el x cuadrado más y cuadrado, y afuera voy a escribir el valor absoluto de x. Y luego me fijo que lo que voy a hacer en el fondo es agregar un y cuadrado arriba. Estoy agrandando el numerador, por muy pequeño que sea. Entonces me va a quedar x cuadrado más y cuadrado, partido en x cuadrado más y cuadrado. Se va ese con ese, entonces me queda 6 valor absoluto de y. El valor absoluto de y es delta, esto es lo mismo que epsilon, por lo tanto el delta es epsilon partido por 6. Y como encontré una relación entre el delta y el epsilon, por lo tanto el límite vale. En este caso la pregunta es directamente demostrar el límite. Por lo tanto lo que hay que hacer es ocupar la definición otra vez. Para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que la norma de el menos el, que claramente me va a dar x menos 3 y más 1, menor que delta. Entonces, el valor absoluto del menos el, o sea, x cuadrado más 2xy menos 3, tiene que ser menor que epsilon. De acá se desprende inmediatamente que el valor absoluto de x menos 3 es menor que delta y que el valor absoluto de y más 1 es menor que delta. Así que hasta ahí estamos claros. Lo que tenemos que hacer ahora es trabajar con este valor absoluto. Estas demostraciones son mucho más complejas que las de las funciones que hemos hecho, porque acá hay que armar en el fondo una estructura. Por ejemplo, si se dan cuenta, aquí tenemos un x menos 3. Necesito acá que aparezca un x menos 3. Entonces lo que voy a hacer es que al x cuadrado le voy a restar un 3. O sea, le voy a restar un 9. ¿Por qué le voy a restar un 9? Porque si le resto un 9 me va a aparecer un x cuadrado menos 9, cuya factorización va a aparecer el x menos 3. Pero como la matemática no es magia, así como resté 9 tengo que sumar 9, y ese 9 restado con 3 me va a dar 6. Entonces ahora tenemos esto que está acá, x cuadrado menos 9 más 2, bien, aquí podríamos hacer lo mismo con el y. Ojo que estoy tanteando, ¿eh? Como acá tengo un y más 1, este y le voy a sumar un 1. O sea, me va a quedar 2x factor de y más 1. ¿Sí? Como yo sumé un 1,
En el fondo lo que yo tengo acá es 2xy más 2x, ¿cierto? Y este 2x yo no lo tenía originalmente, por lo tanto lo que tengo que hacer ahora es restar. ¿Sí? Entonces ahora esto me queda. Esto es x menos 3, x más 3. Van a quedar más 2x y más 1 menos, factorizo por 2 y me queda x menos 3. ¿Sí? Yo sé el comportamiento del valor absoluto de x menos 3, sé el comportamiento del valor absoluto de y más 1 y sé el comportamiento del valor absoluto de x menos 3. Pero no sé el comportamiento del x y del x más 3. Entonces, eso lo voy a hacer acá. ¿Ya? Esto ya no me importa. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar... Oh, lo que estaba ya me importa. Ya no importa. Creo que decía valor absoluto de x menos 3 menor que delta. Entonces, lo que voy a hacer es asignarle un valor al delta 1, por ejemplo. Entonces, acá me va a quedar valor absoluto de x menos 3 menor que 1. Por lo tanto, aquí me va a quedar menos 1 menor que x menos 3 menor que 1, ¿cierto? Necesito el comportamiento del x más 3. Entonces, lo que voy a hacer es sumar 6. Entonces, acá me va a quedar 5 menor que x más 3 menor que 7. Para que esto vuelva a ser un valor absoluto, necesito que acá haya un menos 7. Pero la desigualdad se cumple porque el 5 es mayor que el menos 7. Por lo tanto, de acá se desprende que el valor absoluto de x más 3 es menor que 7. ¿Ya? Si hiciera lo mismo, pero ahora necesito el x, entonces lo que necesito es sumar 3. Si sumo 3, aquí me va a quedar 2, aquí me va a quedar x y aquí me va a quedar 4. Otra vez, necesito que acá haya un 4, pero curiosamente el 2 es mayor que el menos 4. Así que de acá se desprende que el valor absoluto de x solito es menor que 4. Entonces, ahora, voy a transcribir esto acá arriba porque necesito espacio. Valor absoluto de x menos 3, x más 3, más 2x, y más 1, menos 2, x menos 3. Entonces existe una propiedad que se llama la desigualdad triangular. En la desigualdad triangular lo que puedo hacer es que el valor absoluto se separe en cada uno de los términos, pero con un menor o igual. Por lo tanto, acá me va a quedar valor absoluto de él más valor absoluto de él, que es 2, valor absoluto de x, y aquí está el detalle. El detalle es que cuando acá hay un menos, esto se transforma en una suma, ¿ya? Ojo con eso. Entonces acá me queda 2, x menos 3. Entonces ahora me voy a guiar por lo que conozco. El x menos 3 es menor que el delta. El x más 3 es menor que el 7. El x es menor que el 4. Y el y más 1 era menor que el delta. Y el x menos 3 es menor que el delta. Quedándome así 7 delta más 8 delta más 2 delta. Y eso me da 17 delta. Y esto tiene que ser igual a epsilon. Por lo tanto, el delta vale epsilon partido por 17. Sin embargo, hay dos valores del delta, S y S. Entonces, en el fondo, el delta es simplemente el valor mínimo entre el 1 y el epsilon partido por 17. Y como encontré una relación entre el delta y el epsilon, entonces el límite está correcto, digamos. Bueno, es que no existe por lo siguiente. Si yo reemplazo 0,0, acá me va a dar 0 partido por 0. Entonces tengo que usar algún método. Si ocupo los iterados, por ejemplo, límite cuando y tiende a 0, del límite cuando x tiende a 0, de x más y partido en 2 seno de y. Entonces, claro, cuando x tiende a 0 te va a quedar límite
Cuando y tiende a 0, te va a quedar y partido en 2 seno de y. Y esto es un límite especial, solamente que al revés. Y eso también es 1, así que el resultado es 1 metro. Pero si hago el límite cuando x tiende a 0, del límite cuando y tiende a 0, te va a quedar arriba te va a quedar x, ¿cierto? Pero abajo te va a quedar 0, y eso inmediatamente no existe. ¿Y si cambiamos el seno por coseno, profe? ¿Sería más difícil o ahí tendría solución? Si cambiamos el seno por coseno, Sí, sería más fácil. chale. Porque si estoy grabando, sí, ya. Porque si cambiamos seno por coseno, supongando que ese es el ejercicio, reemplazo nomás, pues 0 más 0 más 2 coseno de 0, porque el coseno de 0 es 1, entonces arriba te queda 0, abajo te queda 2, o sea, 0. Legal, toda la razón.